Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de más contenido en audio. Delfino.cr. Hoy quiero decirlo con todas las palabras. ¡Páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás. Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el cerebro. Pero aquí, o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros narizones. Se toman un vaso de me vale madre. Creo que me extrañaban, ¿verdad? Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 20 de mayo del 2022, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana. Semana poco productiva en Cuestamoras. Entonces vamos a tener que hablar de la instalación de las comisiones permanentes que ya comenzaron, que ya se definieron quién iba a ser su presidencia, su secretaría y los berrinches correspondientes. Vamos a hablar de un proyecto de exoneraciones que viene de hace 2 cuatrienios y fue aprobado en primer debate, si no me equivoco. Vamos a hablar de la elección de magistrados ante un texto sustitutivo que se presentó al proyecto de reforma constitucional que estaba en trámite, y vamos a hablar del primer veto de Rodrigo Chávez que ya firmó esta semana. Empecemos por lo sencillo, Lucho, las comisiones. ¿Qué pasó con las comisiones? ¿Por qué hubo reclamos? Ok, aquí de lo más llamativo, digamos, más que la repartición de los puestos, es una designación y naturalmente las quejas de la jefa de fracción del partido oficialista. En primer lugar, Gloria Navas Montero, diputada de Nueva República, fue electa presidenta de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico. Que eso es como decir, ¿por qué no mejor la cerramos y ya? Esto es el poner a los lobos a cuidar a las ovejas, por así decirlo. Interesantemente, esa proposición la hizo una diputada del PLN, Alejandra Larios Trejos. Nada raro el PLN y el narco en la misma oración, pero seguimos. Wow, fue la que postuló a Navas para la presidencia y Larios Trejos resaltó que Navas ha trabajado en temas de seguridad y que tiene un amplio conocimiento del tema. Por defender a los narcos, se le olvidó decir, pero bueno. Por lo que es la persona idónea para presidir esa comisión. La pregunta es si ya se estará al lado del bien o si va a usar toda su información para el mal. Ahorita voy a mencionar esto ahorita. Esta fue una de las únicas 2 comisiones en las que no hubo consenso para hacer las elecciones por aclamación, y aquí entro a explicar un poquito. Cuando se instala el directorio de las comisiones, entiéndase que se escoge su presidencia y su secretaría, en el caso de las que no son plenas, el presidente, si solo hay una persona que es candidata, pregunta si se puede hacer la elección por aclamación. Entonces con eso se evita que se tengan que repartir las papeletas de voto secreto. Si todos están a favor de hacer la elección por aclamación, entonces él inmediatamente pregunta: los que estén a favor de la elección de tal diputado como presidente o secretario de la comisión, sírvanse a levantar la mano, y entonces ahí se anuncia el resultado. La aclamación viene siendo una votación unánime, básicamente. No hay oposición, todos de acuerdo. La aclamación no, es un poquito más técnico. La aclamación es la disposición a que se vote ante la ausencia de más candidatos levantando la mano. O sea, que se vote de forma pública, sin usar las papeletas. Porque no tiene sentido usar papeletas si solo hay un candidato. Correcto, pero que haya unanimidad en hacerlo por aclamación no significa que va a haber unanimidad en los apoyos para esa persona. Y eso lo vimos en la otra comisión. Pero bueno, no, el Progreso Social Democrático se opuso a que la elección se hiciera por aclamación, entonces se repartieron las papeletas y el único que, además de Gloria Navas, que obtuvo votos fue Jorge Antonio Rojas López del oficialismo, que tuvo 2. Y entonces aquí viene lo interesante. Naturalmente, cuando publicamos sobre esta elección en las redes, pues hubo mucha reacción. Doña Gloria Navas, en sus tiempos de abogada defensora, había asumido casos de alto perfil mediático.
Ella fue la defensora del narcotraficante condenado Ricardo Allen León, del exministro liberacionista Farid Yales, que fue condenado en 2003 a 4 años de cárcel por el delito de concusión. Él había cobrado por tramitar tarjetas de trabajo para nicaragüenses mediante una fundación. Y también fue defensora de Jorge Martínez Meléndez, que era el ex coordinador de aquel programa de compensación social, que viene, no sé, siendo como una versión antigua de Limas, y se le condenó por un millonario desvío de fondos de ese programa. Valga mencionar que Martínez había llevado su condena hasta la Corte Interamericana, quien le rechazó su reclamo en el 2018 a favor del Estado. Ya habíamos mencionado en el programa anterior que había varios medios ahí como detrás de una reacción en la República sobre por qué Gloria Navas en esa comisión, ¿verdad? Considerando sus antecedentes. Aquí hay dos detalles interesantes de la respuesta que dio doña Gloria ya afuera de plenario cuando varios medios se le acercaron. Lo primero es que ella recordó que ella era defensora pública. Ella trabajaba para la defensa pública de la Corte. Por ende, su obligación era de hacer lo legalmente posible para defender los intereses de la persona a la que ella estaba representando, para garantizar que se respetara su derecho a un juicio justo, ¿verdad? Y que esos procesos que ella llevó, pues los hizo bajo ese entendido. Y lo otro es que dijo que le tenía absolutamente sin cuidado lo que dijeran las redes sociales sobre la designación de ella, porque dijo que eso ya había pasado hace más de 30, 40 años, que ella había llevado esos casos, e inclusive dijo que, por ejemplo, en el caso de Ricardo Allen, ella ni siquiera terminó como abogada defensora de él, porque dejó el caso como a la mitad y Allen tuvo otro abogado. Entonces ahí está esa primera designación polémica y ya saben, claro, a doña Gloria Navas no le interesa lo que digan las redes sociales. También hay que recordarle que en el 2000 ella fue defensora de Otto Mozón de Cid, Rubén Martínez y Elvis Mendoza, ambos, el primero mexicano y los otros dos guatemaltecos, condenados por delito de tráfico internacional de drogas. No es solo Ricardo Allen, digamos, el que... Interesante, eso no lo había encontrado. Bueno, creo que eso deja en evidencia por qué no es cosa menor, digamos, la muletilla adjunta al nombre de doña Gloria, que se le dice que es la defensora de narcos, ¿verdad? Pero bueno, eso fue la explicación que ella dio en ese momento. La otra polémica fue porque ya terminando la instalación de las restantes comisiones, doña Pilar Cisneros se había postulado para ser la presidenta de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Si ustedes han prestado atención al quehacer de esa comisión, o al menos a su integración en los últimos 2 gobiernos del PAC, habrán notado que esa comisión siempre estuvo presidida por la oposición. En la sana lógica, digamos que es lo correcto, porque es una comisión que se encarga de fiscalizar el bien uso de los recursos públicos, que son recursos que los administra el Poder Ejecutivo. De nuevo, los zorros cuidando el gallinero. Exacto. Esa era más o menos la pretensión de Pilar. Pilar sí postuló su nombre frente a Dinora Barquero de Liberación. No es como que yo tenga un muy buen criterio, doña Dinora, pero bueno, ella fue la que se postuló y va a presidir esa comisión. Cuando doña Pilar perdió la votación, empezó a hacer un rant, como los que yo suelo hacer en Curul en Llamas, acusando a las grandes bancadas de haberse repartido el botín, sus palabras, de todas las comisiones, las presidencias y las secretarías, dejando por fuera al Frente Amplio y a Progreso Social Democrático. Aquí hay un detalle gracioso. De todas las comisiones que se instalaron el lunes, Progreso solo obtuvo la presidencia de una, y es una comisión simbólica, es la comisión de redacción. ¿Por qué es gracioso? Porque esa designación en la presidencia se le dio después de todo el problema que hubo con los primeros decretos del presidente, ¿verdad? Que iban con errores en los nombres, que no sabían hacerlos, que no tenían técnica, y pues la comisión de redacción es precisamente la que se encarga de revisar ortografía, gramática, buena técnica legislativa, etc. No solo por eso, sino también porque toda la semana pasada hubo proyectos que no se podían conocer justamente porque la comisión de redacción no los había revisado todavía. Y hay todavía votaciones de segundo debate que no tienen textos finales porque la comisión no se ha reunido. Correcto. Entonces, ahorita la responsabilidad de... ¿Quién quedó de presidente de esa comisión? En la comisión de redacción quedó... la patica que se me hizo. Ya te digo, ya lo busco. Paola Nájera, la... Gracias.
subjefa de fracción del partido oficialista, si no me equivoco. Y bueno, ellos son responsables de que en este momento no pueda haber votaciones de segundo debate. Sí, ellos vieron algunos textos el jueves antes de la sesión, pero no se subieron. Están atrasados. Están atrasados los subidas, entonces no se pueden votar, entonces los van a ver hasta el lunes. La otra comisión que Progreso va a presidir es la plena segunda, el miniplenario número 2, digamos. Y ahí, claro, los miniplenarios dependen de que el pleno, o sea, los 57 les deleguen proyectos, entonces fácilmente pueden no delegarle ninguno de ese miniplenario si quisieran. Así es, la oposición. Correcto. Pero bueno, haciendo un reconteo muy rápido, Liberación Nacional, naturalmente, como fracción más grande de la Asamblea, con 19 diputados, es el que más presidencias, vicepresidencias, secretarías y prosecretarías tiene en las comisiones, con un total, creo que eran de 10 puestos. Va a presidir la plena tercera, las ordinarias de agropecuarios, de hacendarios, de asuntos sociales y la permanente especial de ingreso y gasto. No, aquí hay una movida interesante, pero no es definitivo este conteo porque aún faltan las otras que se instalan el lunes de la próxima semana. Nueva República tiene más puestos que la unidad a pesar de tener menos diputados. Va a presidir la de gobierno y administración y va a tener la secretaría de agropecuarios, de económicos y sociales, y presidirá la de seguridad y narcotráfico. Ahí estaba la de Gloria Navas, ¿verdad? Sigue el PUSC, que va a presidir la plena primera, la de económicos, y tiene 2 secretarías más. En las especiales no tiene por ahora presidencias, pero se dejó las 3 secretarías que ya se disputaron. Y empatados están Progreso Social Democrático y el Liberal Progresista. Los oficialistas, ya como ya dijimos, presiden la plena tercera y la comisión de redacción, no tienen secretarías en ninguno de los tipos de comisiones, y el PLP va a dirigir asuntos jurídicos y se dejó la Secretaría de Gobierno y Administración, y el único que del todo se quedó en cero fue el Frente Amplio. Ahora, después de esa repartición de puestos, después de repartirse el patín, como dice doña Pilar Cisneros, y después de perder la elección por la presidencia de ingreso y gasto, pues arremetió contra la oposición, dijo que toda esta técnica todo esto que ocurre es el motivo por el cual el país los ha dejado 12 y 16 años fuera del poder, que se negoció debajo de la mesa, que las cosas no fueron transparentes, bla, 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 bla. Y entonces aquí viene una cosa interesante. Resulta y acontece que Progreso Social Democrático se plegó al acuerdo que habían firmado las bancadas de oposición, excepto el Frente Amplio, de cara a la elección del directorio, el 1 de mayo. Por eso es que tienen una de las secretarías del directorio, ¿verdad? Entonces ahí cuando se negoció eso por debajo, digamos, porque recordarán toda la polémica de que llegaron a esa conferencia sin decir ya lo habían negociado, que era muy obvio que ya estaba definido, pero quisieron hacerse los interesantes y los misteriosos de que no. Ahí como si estaban incluidos, iban a tener un puesto, pues ahí no hubo quejas, ¿verdad? Ahí todo estaba bien hecho, ahí era la elección democrática. Claro, si yo soy parte del acuerdo, todo está bien. Si me dejan por fuera, todo está mal, básicamente. Correcto. Y bueno, varios diputados le respondieron. Una de ellas fue Vanessa de Paul Castro, de que ella le dijo, yo no negocié nada por debajo de la mesa, yo fui diputado por diputada pidiendo el voto, etcétera, etcétera. Y le sacó el dato de que por lo general, bueno, ya no hizo el por lo general, ella habló prácticamente en términos absolutistas, de que la Comisión de Ingreso y Gasto siempre ha estado presidida por la oposición, porque es lo sano, no es sano que el gobierno, además de controlar la ejecución de los fondos públicos, pues fiscalice su uso, ¿verdad? Por algo, en este país, digamos, tenemos a la Contraloría General de la República, que es un órgano adscrito al Poder Legislativo y no al Ejecutivo, como ente fiscalizador de la hacienda pública. Pero bueno, a ese dato le hicimos fact-checking. Por lo general es cierto. Sin embargo, en el último año de la administración de doña Laura Chinchilla, Liberación controló la Comisión de Ingreso y Gasto, que me parece además que fue el último año donde ocurrió la invasión de Nicaragua a Isla Calero y donde pasó el escándalo de la trocha, así que es súper conveniente, ¿verdad? En ese momento. Y en administración, Rodrigo Echeverría del PUSC, que fue hasta donde ya terminé de investigar, el PUSC presidió ese foro durante los 4 años. Entonces, sí, por lo general, entiéndase, en los 2 gobiernos del Partido Acción Ciudadana, la oposición ha controlado la Comisión de Ingreso y Gasto. Claro, porque el oficialismo nunca ha controlado el Congreso. Correcto. No ha tenido ni una mayoría significativa, digamos. Así es.
No ha tenido ni una mayoría simbólica, ni siquiera, digamos. Nunca han sido la fracción más grande. Correcto. Pero bueno, eso fue el tema. Doña Pilar llegó otra vez con su cantaleta a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde volvió a repetir la misma queja que había hecho en Ingreso y Gasto. Y entonces ahí Dinora Barquero le respondió, porque ella también formó esa parte de esa comisión, y le dijo que no había ninguna componenda. Y además Pilar anunció que se salía de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico porque ella no había pedido estar ahí, pero la pusieron ahí. Cambió con don Alexander Barrantes, si no me equivoco. Correcto. Sí, en fin, después los reclamos continuaron, pero por otros temas con Pilar, y fue porque no la dejan usar el teleprompter. Así es. Para las personas que no saben, el teleprompter es lo que usan los presentadores de noticias para que parezca que están diciendo las cosas porque se las saben y no porque las están leyendo. Sí. Eso es muy gracioso cómo funciona, porque el periodista naturalmente ve directo hacia la cámara. Ajá. Pero la cámara pues tiene esa pantallita que es la que tiene el texto que uno tiene que ir leyendo, entonces precisamente da la apariencia de que uno se sabe todo lo que se está recitando. Correcto. Ahí está el truco, y se maneja con un pedal por lo general, pero hay veces que eso lo opera una tercera persona, porque entonces uno no va a ser el que lleve la velocidad a la que la persona habla. ¿Qué es lo que pasa con el teleprompter de la asamblea? Lo maneja una persona técnica. Y entonces la primera vez que Pilar lo usó fue súper molesto, porque a cada rato le decía más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Increíble, pero bueno. Ya no la dejan usarlo. Ya no va a poder usarlo. Entonces ya creo que va a dejar de quejarse al respecto. Esperaría uno, porque yo lo que veo es que va a meter un proyecto de reforma para que la dejen usarlo. A eso veo que va esto. Pero bueno, ¿por qué no la dejan usarlo, Lucho? Don Rodrigo Arias pidió un criterio al Departamento de Servicios Técnicos, quien le respondió que es reglamentariamente improcedente el uso del teleprompter en el plenario, y que tampoco se pueden usar presentaciones de tipo PowerPoint o pasar videos en las pantallas de plenario como suele hacerse o como se solía hacer en el periodo constitucional anterior. El criterio de servicios técnicos, palabras más, palabras menos, dice que eso solo es posible en las comisiones investigadoras o las comisiones como la Comisión de Hacendarios, donde se reciben audiencias y por necesidad hay que pasar presentaciones con gráficos y toda la cosa. O los que llegan, que no son diputados, pasan presentaciones, además. Correcto. Para informar a la comisión. Correcto. Entonces, lo que dice el criterio técnico es que si quieren hacer eso, pues necesitan una reforma al reglamento. La queja de Pilar es que, como estando el teleprompter ahí, no puede usarlo y entonces tenga que imprimir su discurso. Como mucha gente ya lo ha dicho en redes sociales, puede usar una tableta, tiene la pantallita de enfrente, tiene el celular, no hay ninguna necesidad para imprimir nada. Así es. Además, si quiere, puede hacer como hacen muy buenos oradores que han pasado por la asamblea, dije oradores y no diputados, que hablan sin necesidad de asistencia. Así es. Dominan los temas y no necesitan tenerlo por escrito, que creo que es donde Pilar ha estado fallando, que no domina ningún tema. Pero bueno, en fin, eso es lo que ha pasado con el teleprompter. Adicionalmente, ¿qué más pasó con las comisiones? No, eso es todo. Se instalaron también varias comisiones nuevas. No se instalaron, se nombraron. Quedan para ser instaladas la próxima semana. Sí, ya esto es pavoroso, porque ya vamos a tener prácticamente, una comisión por provincia. Ya las hay, pero solo San José no tiene, básicamente. Sí. Y ahora hay alguien que quiere crear la comisión de la región Brunca, a pesar de que ya se creó la comisión de Punta Arenas, porque entonces la región Brunca incluye a Pérez Celedón. Entonces eso se discutió en jefaturas de fracción y parece que a nadie le importó la duplicidad de gasto y de competencias y toda la cosa. Porque era más fácil modificar la moción de la comisión de Punta Arenas, hacer la comisión Brunca y ya, pero no, van a ser las dos comisiones. Pero entonces el periodo anterior. Esto ya ha pasado y lo que pasó fue que una de las dos, es más, ninguna de las dos hizo mayor cosa, si no me equivoco. Sí, una sesionó esporádicamente y la otra prácticamente quedó ninguneada. Porque además todas estas comisiones dependen de que se les asignen proyectos y muy pocas veces se les asignan proyectos. Así es. Pero bueno, eso fue con lo que pasó con las comisiones. Y creo que haber visto una propuesta de reforma del reglamento para crear la Comisión Permanente Especial de Cultura. Cultura, correcto. Esa fue una propuesta pero
eso no es una comisión especial como estas de provincia, sino que es una reforma al reglamento para que sea una comisión permanente de cultura. Correcto. Lo cual tiene cierto sentido porque ha sido un poco, es un sector bastante ninguneado en la Asamblea Legislativa. El tema siempre es, y como con toda comisión que trabaje, que funcione, que dé resultados. ¿A qué se va a dedicar, digamos? Exacto. Si es cultura para hacer control político del gasto y del Ministerio de Cultura, o si es para proponer y revisar y dictaminar proyectos de cultura. Para eso primero necesitarían que se presenten proyectos de cultura, que hace rato no pasan por ahí. Correcto. Los que pasan son cosas como declaratorias de símbolos patrios, que la asamblea pasada le dio por declarar todo símbolo patrio. Así es. Pero bueno, y además ya están pendientes de que se creen las comisiones que se habían acordado en el acuerdo de la oposición, que era una de energía, una de reforma del Estado y una específica sobre educación, duplicando el esfuerzo que ya hace la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación. Correcto. Entonces, claramente estos diputados vienen con comisionitis, ya también lo vimos en la Comisión de Ingreso y Gasto, ya abrieron como 10 expedientes de investigación, quedando también todos los que habían quedado sin resolución final, digamos, del anterior Congreso, así que bueno. Cuando se den cuenta de que si no van a sesiones de comisión les bajan la dieta, van a calmarse. No, yo creo que no, ya algunas cosas nunca cambian y la politiquería es una de esas. Especialmente considerando que está Francisco Nicolás en la Comisión de Ingreso y Gasto y entonces viene con las mañas de su hija. Esas cosas son de familia. Por esto. Son de provincia, no, de familia. No, son de familia. Ambas. Ok. Después, bueno, ya pasemos al siguiente tema, que es el proyecto de control de exoneraciones, es como se llama. El proyecto fue presentado en la administración Chinchilla Miranda. Esto es más viejo de lo que yo pensaba, en realidad. Sí, además es increíble que este proyecto no tuviese el error procedimental. No esté muerto todavía, exacto. Sí, o sea, porque recordarán que la presidencia de Carolina Hidalgo, en el periodo pasado, una resolución de la sala hizo que se votaran centenares de proyectos de ley a los que se les había prorrogado en su momento el plazo cuatrienal de forma extemporánea, porque lo que ocurría antes era que la mera presentación de la moción suspendía el archivo del expediente hasta que la moción se votara. La sala dijo, no, si no votan la moción antes de que se vence el plazo, el proyecto se archiva. Entonces se hizo la limpia, pero este proyecto al parecer sí se prorrogó en sus momentos adecuados. Y está en plazo hasta abril del 2023, o sea, sí, todavía tiene chance para ser aprobado, porque ya lo que le falta es el segundo debate. Correcto. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre con esto? Eso tiene un nombre raro, entonces, y es una técnica, es una materia, digamos, un poco complicada. La ley se llama Ley de Regímenes de Exenciones y no sujeciones del pago de tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y destino. ¿Qué es lo que es esto? Vamos a ver, existe, digamos, un régimen general de impuestos. Bajo la sana lógica, todos estamos obligados a pagar impuestos sobre la renta cuando llegamos a los umbrales en los cuales hay que pagar, y todos tenemos que pagar el impuesto al valor agregado. Por la venta de bienes y servicios. Exacto, bajo el supuesto de que no hay exoneraciones. Pero bueno, es que entonces empiezan a crearse esas exoneraciones o no sujeciones, como se llama. Y lo que pasa es que, uno, las aprueba la Asamblea Legislativa, dos, las aprueban en leyes esporádicas, una ley para tal sector, una ley para el otro. Muy pocas veces se concentran las exoneraciones, digamos como pasó con la 9635, pero aún así ya habíamos visto que con el plan fiscal que traía una lista específica de sectores que no iban a pagar, por ejemplo, el IVA, o que iban a tener una tarifa reducida, pues hemos visto a lo largo de estos años la N cantidad de proyectos que se han presentado y o aprobado para incluir más sectores en del todo exonerarlos del IVA o en darles una tarifa reducida. Entonces todo eso a lo largo de los años va creando una enorme cantidad de leyes, digamos, de normativa, que tiene ese tipo de exoneraciones. Y esas exoneraciones tienen el problema, porque sí es un problema, de que se otorgan a perpetuidad. Entonces, eso tiene un término técnico. Mike, ¿cuál es? No recuerdo. Gasto tributario. Wow. No sé por qué eso sería gasto tributario, pero ok. Ah, sí, porque son recursos que no le entran al Estado porque los exoneró. Correcto, esa es la definición del gasto tributario. Correcto, esto es lo que se había estimado.
si se, no diera esos beneficios. correcto, esto es lo que muchas veces se mezcla con el dato de, Elusión. de evasión. Esto es de evasión fiscal, que es cuando uno toma medidas ilegales para no pagar tributos. Digamos que las exoneraciones son medidas legales para no pagar tributos. Correcto. Pero bueno, ¿y por qué también es importante? Resulta que acontece que debido a ese desorden de exoneraciones y a su otorgamiento a perpetuidad y de que no se revisan, el gasto tributario, pues en el 2020 estaba por el orden del 4,15% del PIB, que eso equivale a 1,5 billones de colones. La mayor cantidad de ese gasto tributario está en el IVA, que es 2,29 puntos de esos. Y el grueso de eso está en la canasta básica. Eso es lo que la gente nunca quiere decir. Correcto. Y lo otro es el impuesto sobre la renta, el 1,71 puntos. En menor medida están otros impuestos. Cuando se aprobó la ley del plan fiscal, la 9635, el gasto tributario pasó de 4,57 a 4,15. Entonces hubo una reducción porque más sectores dejaron de estar exonerados temporalmente, como ya hemos visto, y empezaron a pagar impuestos. Entonces seguramente ya en las próximas revisiones eso podría igual menos subir. De hecho, bueno, digamos, al sector turismo se presentó un proyecto del PUSC para extenderle el plazo, porque ahorita los servicios de turismo están pagando un 4% de IVA. Otra vez, qué espanto. Y eso es también, hasta junio del próximo año, si no me equivoco, junio de este año, pero quieren extendérselo por 2 años más. Y falta además el que acoja la solicitud del sector turismo, agrupado en cámaras empresariales, de prorrogar la suspensión y reducción de jornadas laborales, porque ya lo pidieron. De nuevo. Sí, ya lo pidieron. Porque ya los ingresos de turistas al país están muy similares a la época prepandemia. Sí, pero ahora por lo menos en abril. Ahora quieren que puedan hacer eso en temporada baja. Entonces, vamos a ver quién se los... No, pero necesitan una ley distinta, o sea... En fin. Pues sí, bueno, volviendo al tema de esto. Lo que hace esta ley, en síntesis, es ordenarle al Estado revisar cada 5 años todas las exoneraciones y no sujeciones de impuestos que tiene otorgadas, para considerar si hay que mantenerlas, modificarlas, ampliarlas, reducirlas o del todo eliminarlas. El primer estudio tendría que hacerse máximo 2 años después de que este proyecto se convierta y entre a regir como ley. Y además viene ahí a establecer nuevos requisitos para otorgar exoneraciones, que a esto es un problema porque, digamos, no es como que la Dirección General de Hacienda da exoneraciones porque le sale del rabo. Las da porque los diputados por lo generalmente las aprueban con mala técnica legislativa. Entonces yo creo que estos requisitos son más del qué componentes debería tener una futura ley que proponga una exoneración. No, pero sí. Los propios diputados que decirle a Hacienda, bueno, tiene que revisar todo esto. Que no dudo que Hacienda lo vaya a revisar, pero bueno, se les dan esas herramientas, esos requisitos, establece sanciones en caso de que no se sigan esos requisitos a la hora de otorgar las exoneraciones. ¿Y qué más? Y viene ahí a regular también, hay temas muy banales como es lo de exonerar vehículos diplomáticos y los vehículos del Estado, el pago de impuestos. Y deroga 138 leyes relacionadas con exoneraciones tributarias específicas que ya caducaron para que dejen de estar ahí vivas, porque no faltará el vivo, y esto por lo general lo hacen las municipalidades o algunas asociaciones de desarrollo que fueron beneficiadas en su momento, de alguna exoneración específica. Bueno, sí, ya esa exoneración la gocé hace tiempo, pero la ley sigue vigente, entonces voy a volver a pedirla. Entonces ya con esto pretende eliminar. Cerrar esos portillos. Correcto. Pero bueno, tendrá segundo debate la próxima semana, esperamos, porque no hubo segundo debate estas semanas. No, en Jefes de Fracción, que valga mencionar, este jueves se hizo pública la reunión y transmitida por streaming, aunque a don Rodrigo Arias se le olvidó siempre prender su micrófono, muchísimas gracias. Se anunció que los segundos debates se van a ver a partir del lunes. Ok. Entonces, sí, el lunes vamos a tener una buena chorreada de votaciones. Bueno, que trabajen. Esperemos que no hagan lo de la asamblea anterior, que a su salida empezó a votar por votar cosas y por eso terminamos con un montón de entuertos. Sí. Pero ya casi llegamos a ese punto. Hoy vamos a hablar de la elección de magistrados, y esto es porque ustedes recordarán que hay una reforma constitucional presentada
que ya había sido asignada a comisión al cierre del cuatrienio anterior, que generó un texto sustitutivo que lo que proponía era limitar a 2 reelecciones, o sea, un periodo máximo de 24 años para magistradas y magistrados, manteniendo el sistema de votación digamos que la Asamblea tiene que objetar la reelección con una mayoría calificada. Es decir, una vez que usted es nombrado magistrado, no requiere de nuevo 38 votos para continuar en el puesto. Correcto. A ver, digamos, desde el criterio personal y de algunas personas que estudian el tema, esta propuesta era bastante mejor que la original, porque la original reducía los plazos a 5 años y sometía a que la reelección requiriera 38 votos para continuar en el puesto. ¿Y cuál es el problema de esto? Porque mucha gente se queja, y yo los entiendo, de que los magistrados estén ahí eternamente. Pero es que ese no es el problema. El problema es más bien cuando los magistrados dependen del favor político para mantener su puesto, porque entonces quedan supeditados o quedan expuestos a tener que recibir presiones de la Asamblea Legislativa en concreto para mantenerse, digamos, para su estabilidad laboral. Que yo creo que el texto sustitutivo que generó la comisión resolvía este tema con los 24 años máximos de plazo, que es un plazo razonable para una carrera en una magistratura de alguna de las salas, sin caer en que esto quede amarrado al poder político constantemente. Sin embargo, el diputado del PUSC, yo no sé por qué el PUSC está siempre metido con estos temas, porque el proyecto original era del anterior diputado del PUSC, que en paz descanse, Rodolfo Peña. Y bueno, el diputado Leslie Bojorges lo que hace es retomar la propuesta original, volver a limitar únicamente a 2 periodos y volver a decir que para la reelección se requieran 38 votos. No, de hecho es peor la de él, porque Leslie propuso solo una reelección. Sí, sería una, o sea, el periodo de nombramiento de 8 más una reelección. Eso es todo. Correcto, pues ese era el periodo. La propuesta de Peña era periodo de 5 y solo una reelección. Ok. La propuesta original, digamos. Ajá. Sí. Es terrible por lo que ya Mike comentó, ¿verdad? Pero el tema aquí medular es que Costa Rica ya pasó por ese puente, digamos. Esa agua ya pasó por debajo de ese puente. De hecho, fue un tema que se discutió ampliamente en la Asamblea Nacional Constituyente. Y lo sé porque yo me leí esas actas para la acción de inconstitucionalidad para impugnar la elección secreta de magistrados en la Asamblea. Y las tengo citadas. Entonces volví a retomar esas citas en la crónica del miércoles. En aquellos entonces era la Junta de Gobierno la que nombraba a los magistrados. Y antes de eso había una influencia excesivamente indebida de la Asamblea Legislativa en la conformación de la Corte. Precisamente por eso, porque el magistrado, en aras de mantenerse en su cargo, y como en aquel entonces, digamos, la profesión predominante, me parece, entre los hombres que llegaban a un cargo de la función pública era ser abogado, y esos abogados tenían que litigar en la corte cuyos magistrados ellos escogían. Entonces, el magistrado que quisiera permanecer en el puesto, pues entonces se veía prácticamente obligado a fallar en los casos a favor de los intereses de los diputados, en aras de que lo reeligieran. Entonces, todo este tema fue ampliamente discutido, fue a partir de eso que se dijo, este sistema no sirve, aquí hay que ver lo que ocurre en Estados Unidos y otros países similares, donde hay un sistema de inamovilidad de los magistrados una vez electos, pero lo vamos a hacer a la tica. Entonces, los magistrados en Costa Rica son inamovibles, pero la Asamblea tiene la oportunidad cada 8 años de quitarlos. Si reúne la mayoría necesaria. Correcto, lo cual nunca ha sucedido en el momento procedimental correcto. Exacto. Ahora, para terminar de aclarar lo que acabo de decir, no es que si, por ejemplo, el caso de Celso Gamboa, que la Asamblea lo quitó, bueno, pero eso lo quitó por un procedimiento.
propiamente no lo quitó, le levantó la inmunidad. Pero veamos, lo que quiero decir es que no es que solo haya una oportunidad cada 8 años de quitar al magistrado. Si el magistrado pues comete faltas graves en el ejercicio de su cargo, la asamblea puede juzgar eso en el momento en el que el tema le llegue a su mesa, digamos. Lo que quiero decir es que la oportunidad política, meramente política, para sacar a un magistrado es cada 8 años y requiere 38 votos para quitarlo. Eso es lo que quería aclarar. Sí, sin procedimientos sancionatorios. Correcto. Me costó. Esto se nota. Pero bueno, me dio un poco de cólera. A mí este tema me da cólera y me preocupa. Uno, porque yo entiendo que es popular cualquier iniciativa que pretenda limitar, digamos, a los magistrados por la conformación de la corte que tenemos hoy, que a ninguno nos gusta, ¿verdad? Y que cada rato vemos escándalos y vemos declaraciones apartadas de la realidad de las personas a pie de algunos magistrados. Vemos vicepresidentes de la Corte pidiendo borrar de sistemas de consulta pública resoluciones en casos de los supremos poderes. Yo comprendo que todo eso enoje a la gente. Vemos magistrados que llevan 40 años ahí sentados. Correcto. Todo eso molesta y yo comprendo esa molestia. Pero entonces... Pero esto no resuelve ese tema. Estamos a punto de perder una conquista importante de la Asamblea Nacional Constituyente que es positiva en aras de la independencia judicial, para volver a lo que teníamos antes del 49, que era nefasto, más nefasto que lo que tenemos hoy. Correcto. Eso es lo que nos preocupa. Y lo que me molesta es que cuando fui a revisar el dictamen de esta reforma constitucional de la que estamos hablando, la Corte dijo que no afectaba la organización y funcionamiento, no, que sí afectaba la organización y funcionamiento, pero que no afectaba la independencia judicial. ¿En qué mundo la propuesta original, a como estaba redactada, no afectaba la independencia judicial? En el de ellos. O sea, es que, a mí francamente me explota la cabeza, porque vean que, de nuevo, las actas de la Constituyente, las actas 139, 140 y 142. Pero el dictamen era sobre el proyecto original o sobre el texto sustitutivo. No, porque creo que lo que consultaron fue el texto base cuando se admitió la reforma. Eso fue lo que se mandó a consulta. Entonces, no, propiamente no, creo que no se consultó el texto actualizado del dictamen. Entonces, dime, a mí francamente eso me explota la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo la Corte va a decir que esto no afecta a la independencia judicial? Por supuesto que lo hace. Es someter otra vez a los magistrados al beneplácito de un grupo de políticos para que se mantengan en el puesto. Nada que ver. Y entonces don Leslie dijo en plenario, creo, luego lo retomó en Twitter, de que él no entendía porque los magistrados en Costa Rica eran prácticamente inamovibles. Entonces ahí fue cuando yo le respondí, o sea, no lo sabe porque no leyó lo que tuvo que haber leído antes de proponer el texto sustitutivo. Correcto. Era leerse las actas de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a ver, si cuando usted ve algo hoy que no funciona y que parece que en su momento era bueno, usted quiere ir a revisar el origen para entender dónde fue que se perdió el asunto, ¿verdad? Hay que comprender el origen para entender el problema de hoy. Pero el diputado no lo hizo. Si lo hubiera hecho, habría leído las actas de la Asamblea Constituyente y se habría dado cuenta de que su propuesta es peligrosa y populista. No me sorprende en todo caso porque Linet Saborío, que era la candidata presidencial del PUSC, pues era la que impulsaba este tipo de propuestas, ¿verdad? En su plan de gobierno. Correcto. Ahora, si realmente estuvieran preocupados por los temas de la elección de magistrados, deberían enfocarse en el tema de la votación pública. Y recordemos aquí, en campaña nosotros le hicimos ¿cómo se llamaba esto? Un reto, una invitación a todos los partidos políticos que estaban disputando una curul en la Asamblea Legislativa, que se firmaran un compromiso por la transparencia en las elecciones. De los 6 partidos que llegaron, 4 firmaron ese compromiso, que fue el Liberal Progresista, el Frente Amplio, el Partido Progreso Social Democrático y el Partido Unidad Social Cristiana, el cual claramente no han, porque el compromiso también era a nivel de diputados. Ajá, exacto. El compromiso era, digamos, o sea, creo que se lo mandamos a los presidentes. Era el presidente del partido y
El primer lugar de la lista de diputados de cada provincia. No, era el presidente del partido y el candidato presidencial. Ahí está, ajá. Sí, lo que el compromiso decía era que el candidato asumía el compromiso con su futura fracción, independientemente de que ganara o no las elecciones, de impulsar esa reforma. De que la fracción se comprometiera. Ajá, correcto. Y eso, y bueno, y ya. Hubo algunos diputados, candidatos a diputados en su momento, que firmaron el acuerdo por su cuenta. Entonces, correcto. Los exhortamos a que muevan esa reforma del reglamento, aprovechando que todas estas últimas 2 semanas las sesiones se han levantado antes de las 4 de la tarde. Usen la primera parte de la sesión para mover esa reforma del reglamento, está dictaminada. Es simplemente aprobar el dictamen de la diputada Carolina Hidalgo, que salió de la comisión especial que analizó este tema, y listo. Los dejamos de molestar con el tema. Correcto. Y además recordar que en este momento hay 3 vacantes pendientes en la Corte Suprema de Justicia que deben ser votadas y elegidas por esta asamblea en algún momento, que es una vacante en la sala tercera, una vacante en la sala primera y una vacante en la sala constitucional. Correcto. Que esperaríamos que esta asamblea resuelva el tema del voto público antes de entrarle a conocer estos 3 nombramientos que ya pasaron por la comisión y que ya tienen incluso ternas o creo que incluso en el caso de la sala constitucional la comisión recomendó 6 nombres, si no me equivoco. Correcto. Pero bueno, eso está ahí pendiente, esos son otros temas a los cuales le pueden entrar mientras les llega una agenda del Ejecutivo. Correcto. En fin, ¿qué más íbamos a hablar? Bueno, y vamos a hablar también, por último, esta semana, de que el presidente Chávez firmó su primer veto presidencial. Vetó el expediente, no recuerdo en este momento, pero lo que hace era sacar a Procomer, a la promotora de comercio exterior, de la regla fiscal, meterla dentro de las instituciones que están exoneradas de aplicar la regla fiscal. Sí, ese es el expediente 21.993. Era un proyecto presentado por los Liberación, si no me equivoco. Correcto. Ese era el decreto legislativo 10.258. Se vetó por razones de oportunidad y conveniencia. En síntesis, lo que el veto dice es: no es conveniente sacar a Procomer de la regla fiscal. El proyecto tiene una justificación falsa en la exposición de motivos porque dice que Procomer tiene sus propios ingresos y eso no es cierto, recibe transferencias y por ende no es prudente sacarla de la regla fiscal. Aquí lo que va a pasar es lo siguiente: el proyecto fue dispensado de trámites, no lo vio una comisión, por ende el que tiene que conocer y dictaminar sobre el veto es el plenario. El plenario simplemente lo que pasa es directamente a votar si acepta o no el veto. Si lo acepta, el proyecto se archiva. Si no lo acepta y reúne 38 votos, que fácilmente lo pueden hacer, pues el decreto ley se vuelve ley de la República con la firma de don Rodrigo Arias y de sus 2 personas de la Secretaría. Del directorio, sí. Correcto. Con la firma de la Asamblea. Entonces aquí vamos al resello, no hay comisión. No, correcto. Y el veto es por conveniencia, no pasa por la sala. Correcto. O sea, nada más es conseguir los 38 votos. Correcto. Que podríamos contar que no tienen los 10 del oficialismo y los 6 del Frente Amplio. El Frente Amplio también está en contra del resello. El Frente Amplio está en contra de la regla fiscal como un todo, pero al tratarse de Procomer puede ser que no esté en contra y que estén a favor de que a Procomer no se le levante la regla fiscal. Yo sí creo que el liberal progresista votaría en contra de un resello. ¿Te parece? Me parece que su discurso de campaña era... Pero es que Procomer es de las instituciones afines a No, claro, pero a ver, o sea, si nos ponemos a buscar excusas para empezar a sacar instituciones de la regla fiscal, ya vimos eso durante los últimos 4 años. No, bueno, tenemos varios proyectos en esa línea, incluyendo uno del Frente Amplio para exonerar todos los programas de becas, si no me equivoco, el del liberacionista que quiere sacar de la regla fiscal a todas las federaciones municipales y demás entes. Y hay otras instituciones que están ahí. Creo que de hecho Fonafifo se salvó porque ya la pasada administración lo dejó firmado. Que había uno para que los servicios ambientales quedaran fuera de la regla fiscal. Sí, ese lo firmó la administración pasada, Fonafifo y no me acuerdo cuál otro. Ese sí, don Carlos Alvarado lo firmó antes de irse. Hay varios. Ahora, es importante aclarar, a pesar de que se han metido múltiples proyectos en esto, el grueso de las instituciones públicas siguen estando dentro de la regla fiscal. Correcto.
y lo que necesitamos es una regla fiscal un poco más. A ver, el problema con la regla fiscal, todo el mundo se le va encima. Y el problema, yo siempre lo he dicho, es que las escapes que se le crearon no se previeron para la situación que se vino. Y esto es así, era o todo o nada ante una crisis económica. Hay una cláusula de escape que dice que si hay una caída en el PIB, se puede levantar las limitaciones de la regla fiscal de forma generalísima. Y eso, digamos, genera problemas porque ciertamente la contención del gasto en ciertas instituciones, principalmente todo lo que tiene que ver salarios, sí ha sido, no sé si decir beneficiosa, pero sí ha ayudado a sanear las finanzas públicas. El peso de las remuneraciones en el porcentaje del PIB que se destina a gasto ha bajado. Sí, ha bajado. Eso es por la ley de fortalecimiento que también contiene los aumentos mientras estamos en el escenario máximo. No, yo creo que eso es en el porcentaje de PIB deuda por encima del 60. Sí, estamos en ese escenario, por eso los salarios no crecen. Correcto. En fin, el problema es que la regla fiscal, por cómo se calcula, genera muy poco crecimiento. Digamos, en este año la capacidad de crecimiento de 1,92 y la inflación ya va por un 4%. Entonces, en términos reales, el presupuesto este año va a tener un decrecimiento efectivo. Correcto. En términos adquisitivos. En épocas de baja inflación, digamos que no era tan problemático cuando teníamos inflación del 1 o el 2 y cuando el crecimiento era razonable, pero como tuvimos la caída significativa en 2020, el porcentaje de crecimiento, recordemos que está ligado a los años anteriores de crecimiento del PIB, esa caída arrastra por completo el porcentaje de crecimiento, el tope que limita la regla fiscal. Y es ahí donde está el problema. La regla fiscal no está creada para un escenario de crisis. Y eso muchas instituciones la están empezando a ver. Dijo Recope esta semana que no tienen para pagarle sus obligaciones con Haciendas. No, con Hacienda no, con la caja. Con la caja, exacto. Sí. Pero sí, eso es un problema estructural que no han querido entrarle porque es complejo de resolver. Correcto. Entonces han preferido ir poniendo curitas y metiendo temas uno por uno. Lo cual se vuelve complicado porque entonces socialmente la gente lo que ve es que empiezan a sacar instituciones. En fin, este es todo un tema. Pero bueno, yo creo que esos eran los temas por esta semana. Nos falta únicamente el reconocimiento de diputado de la semana. Como ya empezamos la semana pasada y el diputado nos quedó mal, porque le reconocimos una y nos salió con esta tontera de la elección de magistrados, queda vetado por las próximas 3 semanas el señor de cualquier tipo de reconocimiento de nuestra parte. Esta semana no pasó mucho, esa es la verdad. Las sesiones de plenario duraron 40 minutos, las comisiones nada más se instalaron y ya. No pasó mayor cosa, pero no queremos dejar de reconocer los pequeños logros de la democracia en esto. Vamos a reconocerle al presidente de la Asamblea, don Rodrigo Arias, su gesto no solo de reunirse con todas las fracciones, sino tras su reunión con la fracción del Frente Amplio, que es probablemente la más lejana ideológicamente a él, reconocer que el polémico proyecto de jornadas flexibles requiere una mejor y mayor discusión antes de que sea conocido y votado por el plenario. Recordemos que este proyecto lo que hace es permitir jornadas de 12 horas sin pago de horas extra, 4 días a la semana, con 3 días libres. Ya tuvimos una larga discusión de este proyecto, me parece que hace un año, cuando fue presentado, y señalábamos la importancia de que, sí, jornadas flexibles siempre y cuando se reduzca la jornada laboral. Esas 48 horas son invivibles. Correcto. En todo caso, creo que yo lo mencioné en aquella ocasión que discutimos el tema. Toda esta discusión y toda esta movida política para impulsar el proyecto es estéril porque el tema de las jornadas de 8 horas máximas al día está establecido a nivel de la Constitución y hasta que eso no se cambie, pues esta iniciativa no tiene futuro constitucional. ¿Vos tenés fe de que se cae en la sala? Por supuesto. Ok.
Lucho le tiene más fe a la sala que yo últimamente. No, pero yo de las salas cada día espero menos. Hasta que no voten la acción de voto público, yo no espero nada de esos 7 impresentables. Volverán a ser presentables cuando voten. Es más, que saber que ya ni siquiera me importa que voten a favor o no, nada más quiero que voten. Que tomen una posición, que resuelvan el tema. Para que nos dejen en asco. Sí, voy a retomar el tema. Y es que es muy explícito el artículo 58. Ahí es donde a mí no me cabe donde haya una interpretación, digamos. Es una norma rígida que no acepta una interpretación, al contrario. El párrafo, bueno, dice, la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de 8 horas diarias y 48 horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no puede exceder de 6 horas diarias y 36 a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un 50% más de los sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados que determine la ley. Casos de excepción muy calificados. O sea, sí, es cada interpretación. Entonces, si pretendes establecer esto, pues esto abierto a que cualquier sector lo use, o que solo algunos sectores muy específicos, por ejemplo, los de trabajos peligrosos, no lo usen, pues esa no es una excepción muy calificada, ¿verdad? Eso ya es una generalidad. Sí, este es un proyecto interesante para enviar a consulta a la sala, a ver qué dicen. Sí, si no lo envían, pues estoy seguro, bueno, si no lo envían, estoy seguro que... habrá suficientes acciones de inconstitucionalidad de parte de alguien. Perfecto. Pero yo no me voy a ir tan extremista en el asunto. Yo sí estoy de parte del lado del MAI, en el que hay que buscar un punto medio, de que sí, jornadas 4-3, pero no de 12 horas. No de 48, es que eso es imposible. No, y de hecho, recientemente en la OCDE publicó la lista, digamos, de países con mejor y peor balance en vida laboral y vida personal. Y Costa Rica es el tercer país con peor balance, justamente porque se trabajan demasiadas horas. A ver, jornadas de 48 horas son irrealizables. Esto es... y bueno, y recordemos, incluso la Constitución dice que la jornada no puede exceder, pero la ley puede decir que sea menos. Correcto. Porque la Constitución limita un máximo, pero no limita un mínimo. Entonces, ahí sí podrían reducir esa cantidad de horas, pero claramente los industriales lo que quieren es tener a la gente trabajando 12 horas sin tener que pagar esas 4 horas de horas extra. Correcto. En fin, pero bueno, por el gesto, ya me desvié del tema. Pero lo que íbamos a decir es que le damos el reconocimiento a Rodrigo Arias porque, a ver, yo creo que ideológicamente él posiblemente esté a favor de este proyecto. Sin embargo, reconoce que requiere más discusión y que la fracción del Frente Amplio, solo por ser pequeña, no merece ser ninguneada en sus posiciones en temas claves y significativos para ellos como es este. Correcto. En fin, eso es exacto. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de más contenido en audio. Delfino.cr